Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo de transformaciones de esfuerzos y en esta ocasión vamos a desarrollar lo que se conoce como círculo de Moore, que no es más que una herramienta gráfica para poder hacer transformaciones de esfuerzo prácticamente sin hacer cálculos, sino de una manera muy gráfica o geométrica. Entonces, antes de entrar en materia con el círculo de Moore, solamente a modo de recorderis, revisemos que cuando un elemento diferencial lo giramos un ángulo θ con respecto a los planos cartesianos, en las nuevas caras, las caras que están inclinadas, se generan unos nuevos esfuerzos. Esos nuevos esfuerzos le llamamos sigma n y sigma t para los esfuerzos normales en las caras ortogonales y tau nt para el esfuerzo cortante que va en las cuatro caras. También recordar que ese esfuerzo se hace máximo cuando el ángulo θ toma un cierto valor. En el caso de los esfuerzos normales, se hacen máximos cuando el ángulo toma el valor del θp, cuya ecuación está calculada aquí. Y cuando ese ángulo θp se reemplaza en la ecuación, obtenemos la expresión de los esfuerzos principales. Es importante recordar esto porque esta expresión la vamos a usar nuevamente hoy. Recordar que el esfuerzo principal es la semisuma de los esfuerzos más o menos una raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada es también el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Recordemos que más o menos la raíz es también el cortante máximo. Es decir, hay un cortante máximo que es positivo y uno negativo. Siempre acuérdense que hay parejas de cortantes negativos y parejas positivos. Y además, recordar que el cortante se hace máximo donde el ángulo es θs. Estos ángulos, recuerden que en las ecuaciones aparecen multiplicados por 2, todas las ecuaciones, y por eso en el círculo de Moore que vamos a desarrollar hoy, verán que los ángulos están multiplicados por 2. Sin embargo, el ángulo θp y θs sin multiplicarlo por 2 es el ángulo que realmente giramos en la práctica, en la realidad. Bueno, y finalmente, en esta breve introducción, recordar entonces que en el estado de esfuerzos principales, como el que estamos señalando en la figura, no hay esfuerzos cortantes y que en el estado de esfuerzo de cortante máximo siempre existirá un esfuerzo normal que es igual en las cuatro caras y su magnitud es la semisuma de los esfuerzos en las caras de los planos cartesianos, lo que llamamos esfuerzo promedio. Y finalmente decir que entre esta orientación que es θp y esta orientación que es θs, siempre existirá 45 grados. O sea, la suma de θp más θs siempre es 45 grados. Y por último, la suma de los esfuerzos normales en caras ortogonales siempre será una constante, o sea, una invariante de esfuerzo. Bueno, entonces, a manera de resumen, eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora sí nos vamos al tema de hoy, que es el círculo de Moore. Entonces conviene, antes de desarrollar el círculo de Moore, hacerle un pequeño homenaje a su creador, un ingeniero civil como alguno de ustedes, alemán, Christian Otto Moore. Aquí están las fechas en las que existió. Su desarrollo creo que data más o menos del año 1908, más o menos, creo yo, más o menos 10 años antes de su fallecimiento. Bueno, él fue quien se ideó un sistema gráfico para representar el estado de esfuerzo en un punto, que es un dibujo como el que están viendo ustedes. Entonces, a continuación voy a explicar cómo se construyen estos círculos y ustedes mismos se darán cuenta de lo poderoso que es una herramienta como esta para, en determinados casos, sobre todo en la práctica, no tener que acudir a cálculos o a unas ecuaciones, simplemente con uno construir este dibujo, puede encontrar los esfuerzos en cualquier plano, no solamente en los planos principales, sino en cualquier plano. Y lo interesante de todo esto es que en la práctica este dibujo uno lo construye mentalmente, no necesariamente lo construye en una hoja o con un compás, sino que mentalmente uno ubica planos en estos círculos y toma decisiones. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a hacer círculo de Moore. Ya para terminar, es importante también que sepan que
que aquí lo vamos a usar como una herramienta para calcular transformación de esfuerzo, pero también sirve para transformar deformaciones y para transformar momentos de inercia. Entonces, es una herramienta muy útil en todo el campo de la mecánica de sólidos. Aquí solamente la usaremos para esfuerzos. Bueno, entonces, vamos a arrancar aquí a la derecha. Estamos viendo un estado de esfuerzo convencional que tiene sigma X, sigma Y, tau XY, tau YX, y yo he representado a esta cara vertical como la cara verde. No sé si ustedes la alcanzan a ver ahí, pero le he colocado ahí un color verde, y a la cara horizontal, que está a 90 grados, le he colocado un color morado, solamente para identificar quién es la cara verde y quién es la cara morada. Entonces, en la cara verde tenemos esfuerzo sigma X y tau XY, y en la cara morada tenemos sigma Y y tau YX, ¿verdad? Recordemos que de estos dos esfuerzos cortantes que vemos acá, este tau XY sería positivo porque produciría una rotación en sentido horario, mientras que el tau YX tendría un valor negativo, ¿verdad? Bien, entonces a mano izquierda tenemos más o menos una guía de cómo se hace el círculo de Moore. Entonces vamos a ir uno paso a paso y yo voy mostrando qué se hace. Por favor, si tienen alguna inquietud, me la hacen llegar en la medida en que no entiendan alguno. La idea es que una vez que completemos todos los pasos, hemos construido el círculo de Moore, y además de construido, podemos sacar información de ese círculo de Moore. Bueno, entonces lo primero que hacemos es trazar unos ejes y un sistema de coordenadas de referencia. Entonces, ¿cuál es el sistema de ejes que el señor Moore se inventó? Bueno, él tomó un estado de esfuerzo como el que ustedes ven y se dio cuenta que lo que iba a representar siempre son esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces, él se le ocurrió hacer un sistema de referencia en el que el eje X o el eje horizontal es el eje de los esfuerzos normales, y el eje vertical o eje Y, en este caso, es el de los esfuerzos cortantes. Además, se le ocurrió pensar que si este es el origen, hacia la derecha se van a graficar los esfuerzos normales positivos, o sea, los de tracción. Hacia la izquierda estarían los de compresión o negativos. Mientras que los cortantes, observen que hacia abajo se grafican los positivos, ¿verdad? Y hacia arriba se graficarían entonces los negativos. Entonces, el segundo paso es ubicar en este diagrama. Entonces, observen que en cada plano voy a tomar el plano verde y el plano morado. En el plano verde, ¿cuántas componentes de esfuerzo encuentro? Pregunto. ¿Cuántas componentes de esfuerzo hay en el plano verde? 2, correcto. Entonces, hay un esfuerzo normal sigma X y un esfuerzo cortante tau XY. Entonces, yo voy a graficar en esta figura dónde está sigma X y dónde está tau XY. En este caso voy a suponer algunos valores simplemente para representarlos. Aquí no vamos a, en este primer ejercicio no vamos a trabajar con números, solo con letras. Entonces voy a representar ese punto. Entonces supongamos que este punto verde representa la combinación entre sigma X y tau XY. Observen algo importante. Sigma X lo he dibujado del lado positivo de los sigmas. ¿Por qué? Porque sigma aquí está saliendo del plano y es de tracción. Si hubiese estado entrando al tablero, entrando al plano, entonces yo debería ponerlo hacia la izquierda. Sí, Pablo. Bien, en el caso de tau XY, observen que este tau XY es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense que me vine hacia abajo, porque hacia abajo se grafican los positivos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, la distancia que estoy marcando ahí sería sigma X, ¿verdad? Y tau XY sería esta distancia que está aquí.
en el sentido positivo. Bien, hasta ahí todo claro. Solamente hemos representado como un punto, hemos representado la pareja de esfuerzos que le corresponde al plano verde. Bien, lo mismo voy a hacer con la pareja de esfuerzos que le corresponde al plano morado. En este caso le corresponde un sigma y le corresponde un tau yx. Recuerden que tau yx tener la misma magnitud que tau xy, pero en sentido contrario. Es decir, que en vez de venirme hacia abajo con tau xy, me voy a ir hacia arriba con tau yx. Y voy a asumir un cierto valor para sigma y. En este caso lo voy a asumir menor que el de sigma x. Además es de tracción también. Entonces, aquí estoy representando las dos componentes que tiene el plano morado. Sigma y, fíjense que lo he representado como un valor menor que sigma x. No tiene por qué ser menor, pero en este caso yo lo he asumido así. Y el valor de tau yx sería esta distancia que hay desde el origen hasta allá arriba. Lo pintamos hacia arriba porque este esfuerzo cortante es negativo. Bien, entonces ya tenemos en un diagrama de esfuerzo normal con esfuerzo cortante, hemos representado dos puntos que corresponden a los esfuerzos en los planos cartesianos. Plano verde, todo lo que ustedes vean con color verde quiere decir que corresponde a este plano vertical. Y lo que vean con color morado sería lo que corresponde al plano horizontal. En la práctica, entre el plano verde y el plano morado hay 90 grados. Recuerden eso. Bien, entonces vamos al tercer punto. Una los puntos con una línea. Vamos a unirlo con una línea. Y ahora me dice, el corte con el eje de los esfuerzos normales será el centro del círculo. Quiere decir que el corte, aquí donde estamos señalando, será el centro del círculo. Sí, el círculo de Mohr puede hacer con cualquier combinación de planos ortogonales, pero siempre tienen que ser planos ortogonales, planos entre 90 grados. Listo. Se supone pues que siempre trabajamos con los planos cartesianos, pero si este elemento hubiese estado inclinado, también podemos hacer el círculo de Mohr. Bueno, entonces hemos trazado la línea que une los puntos y el corte con el eje horizontal sería el centro del círculo de Mohr. Y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿verdad? Bien, ahora sí podemos hacer o dibujar el círculo de Mohr. Entonces dice, trace un círculo que pase por los dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? Este y el otro, el morado y el verde. Trace un círculo que pase por los dos puntos ubicados en el diagrama. Recuerden que este es el centro, ¿verdad? Este es el centro del círculo de Mohr y el círculo tiene que pasar por el punto morado y el punto verde. Quiere decir que la distancia que hay desde este punto blanco hasta el verde, o la distancia que hay del punto blanco hasta el morado, viene siendo el radio del círculo de Mohr. ¿Sí o no? Listo, entonces yo tengo radio hacia abajo o radio hacia arriba, cualquiera de los dos es el radio del círculo de Mohr. Entonces para eso, si lo vamos a hacer a mano, pues sería bueno tener un compás. En este caso yo voy a dibujar un círculo de Mohr que pase por esos dos puntos y que tenga por centro el valor de C que está ahí. Bien, entonces ahí ustedes están observando ya el círculo de Mohr. Observemos que el corte que está haciendo por acá en la izquierda no necesariamente tiene que pasar por el origen. Aquí está pasando muy cerca del origen, pero no necesariamente es el origen. Bien, entonces observen algo. La línea que une el centro con el círculo de Mohr, yo la voy a repasar o la voy a dibujar con el color verde. Y voy a decir entonces que esa línea verde, que es una línea radial, corresponde al plano verde que está aquí. ¿Lo ven? ¿Por qué corresponde al plano verde? Porque esa línea termina en un punto que tiene las coordenadas del plano verde. Entonces, para mí, de aquí en adelante, la línea verde que acabo de dibujar representa el plano verde que está aquí. Mientras que el plano horizontal lo represento como una línea morada. ¿Lo ven? Entonces, la línea radial
que termina en el punto morado tiene las coordenadas de los esfuerzos que están en el plano morado. Entonces observen que aquí me han quedado dos líneas radiales. ¿Cuánto ángulo hay entre la línea verde y la línea morada en el círculo de Moore? 180, muy bien. Entonces, si este es el plano verde y este es el plano morado, hay 180 grados entre ellos. Observen que en la vida real, digamos en el sólido, entre el plano verde y el plano morado, lo que hay son 90 grados. Entonces, es importante saber que todo lo que se refleja en el círculo de Moore en cuanto a ángulos, siempre está multiplicado por 2 en relación a el estado de esfuerzo real. Si aquí el ángulo es de 90, en el círculo de Moore lo veré como 180. Si aquí el ángulo fuese 45, aquí lo vería como 90. ¿Esa parte está clara? Los ángulos en el círculo de Moore se reflejan con el doble de la magnitud de los ángulos que hay en el sólido en la realidad. Bien, hasta ahí. Bueno, entonces, si ahora, bueno, el siguiente paso es identificar los planos cartesianos. Eso fue lo que acabo de hacer. Identifiqué este plano y este otro. A veces, en algunos libros que ustedes vayan a estudiar, es posible que, por ejemplo, a este plano que está aquí, le llamen el plano X. Entonces, de pronto le aparece aquí una X dibujada, simplemente es que es el plano que es perpendicular al eje X. Y en este plano les aparecería una Y. Pero indistintamente de cómo lo representen, es importante siempre un círculo de Moore arranca de la representación de los planos cartesianos, que es la que tenemos aquí. Ahora sí, el siguiente paso y último sería, bueno, vamos a identificar la magnitud y la ubicación de los esfuerzos máximos, ya sean normales o sea cortantes. Voy a arrancar con los normales, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de ir hacia allá, quisiera que ustedes, de acuerdo al dibujo que les estoy presentando, por ejemplo, me digan cuál es la distancia que representa la distancia que hay entre el origen y el centro del círculo de Moore, ¿sí? Esta distancia que voy a mostrar ahí. ¿La ven? Díganme cuál es esa distancia que hay de ahí a allá. Sigma X, ojo, Juan David, si sigma X le resto sigma Y, lo que me da es la distancia que hay de aquí hasta acá. Ok, esfuerzo promedio, está bien. Esa es la respuesta, esfuerzo promedio. Sería, fíjense que el valor de C está a una distancia que es la mitad entre lo que está sigma Y y lo que está sigma X. Entonces este punto viene siendo la semisuma, o sea, el esfuerzo promedio, ¿verdad? Eso, bien. Y ahora quiero que me digan cuál es la distancia que hay desde el centro, ¿ok? Desde el centro hasta este punto que sería sigma X. O sea, la distancia que voy a señalar aquí. ¿Cuál es esa distancia? Háganlo con calmita y me dicen cuánto es el valor de esa distancia. Este valor es sigma X y este valor sería el promedio. Entonces resten y me dicen. Bien, entonces, bien, con el micrófono apagado es más difícil que escuchen, así es mejor. Bueno, entonces, repito, esta distancia del centro al punto X sería la semiresta de sigma X menos sigma Y entre 2. Bien,
Ahora quiero conocer cuánto es el radio del círculo de Moore, esta distancia de la línea verde. Entonces, eso es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos lados es la semirrecta, y esta distancia que hay de aquí a acá, ¿cuánto es? Miren aquí. Muy bien. El tau, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el radio? Con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Si ustedes hacen la raíz, ¿cuál sería el resultado? ¿A qué se les parece eso? Muy bien. Alberto está sintonizado. El valor que va a salir del radio es la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Y eso no es más que la magnitud del cortante máximo. Entonces, tengámoslo de referencia ahí, que el radio es el cortante máximo y ahorita lo demostraremos. Pero por lo pronto, tengan ustedes a la mano la expresión para R, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora sí me quiero ir a determinar cuáles son los esfuerzos normales máximos. Entonces, observen que los esfuerzos normales máximos están en el eje X, ¿verdad? En este eje horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me ubico en este punto es el punto más a la derecha del diagrama o del círculo. Quiere decir que es el punto que contiene el esfuerzo normal máximo. Mientras que el esfuerzo normal mínimo viene siendo el de la izquierda, este señor de acá. Entonces, ubiquémonos en el punto del esfuerzo normal máximo. Ese sería el máximo de todos. ¿Qué componentes tendría este punto? Me dicen ustedes qué componentes tendría. Así como este punto verde tenía estas dos componentes, ¿qué componentes tiene el punto rojo? Muy bien, Nancy. Solo tiene sigma. Observen que no tiene tau porque está justo en el eje cero de los taus, ¿verdad? Quiere decir que si no tiene tau, entonces Nancy termina de explicar tú, si este esfuerzo no tiene tau y tiene el máximo, quiere decir que yo ahora mismo aquí estoy ubicado en un plano que, correcto, en un plano que contiene el normal máximo y no tiene cortante, o sea, es un plano principal. Recuerden que aquí los planos se representan con una línea radial, ¿verdad? Este era el plano verde y este era el plano rojo. Quiere decir que el plano principal 1 va a ser esta línea que está aquí, que sale del centro y llega al punto rojo. Listo. Ahora, ¿cuánto vale ese esfuerzo máximo? Observen gráficamente, es como si yo sumara la distancia que hay del origen al centro y después a esa distancia le voy a sumar cuánto, la distancia que hay del centro al punto. ¿Y esta distancia cuánto es? ¿Cuánto es esta distancia que hay dentro del punto rojo? El radio. Entonces, yo lo que voy a hacer es a decir que el esfuerzo máximo siempre va a ser el centro más el radio. Listo. Ahora, si lo que quiero es determinar el mínimo, entonces el mínimo, observen que ahora lo he representado en el lado más izquierdo del diagrama, y en ese caso digo que es el mínimo. ¿Y cómo se calcula? El centro, y ahora le resto el radio. Listo. Hasta ahí está claro. El esfuerzo mínimo sería el valor que hay hasta el centro menos el radio. Ahora voy a reemplazar qué es C y qué es R. Acuérdense que C es esto y R es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces, para el máximo lleva un más y para el mínimo lleva un menos. Entonces, básicamente el máximo y el mínimo son los esfuerzos principales, el 1 y el 2. Entonces, si ustedes suman o restan, fíjense que vamos a encontrar nuevamente la ecuación de esfuerzos principales. Este primer término que está aquí es el centro y este segundo término que está acá es el radio. Y aquí está el más y el menos.
Si utilizo el más, estaré trabajando con el principal 1, que es el rojo. Y si trabajo con el menos, estaré trabajando con el mínimo, que es el principal 2, ¿verdad? Entonces los esfuerzos principales siempre serán el máximo y el mínimo, y estarán, fíjese que entre este plano rojo y este plano azul habrá 180 grados entre el círculo de Moore, pero en la práctica habrá 90 grados entre el plano principal 1 y el plano principal 2. Bien, el radio, recuerden que me habían dicho que era el esfuerzo cortante máximo. Aquí lo coloco aquí abajo. El cortante máximo es esta expresión, pero esta expresión coincide con el radio del círculo de Moore, ¿verdad? Bueno, así como yo ubiqué los puntos que tienen a los esfuerzos principales, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los puntos que están en el círculo de Moore, alrededor de este círculo de Moore, en qué punto se presentaría el cortante máximo? A 90 grados de sigma, sí. 90 grados de sigma, o sea, 90 grados de esta línea sería, por ejemplo, hacia arriba o sería hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me ubico aquí, estoy en este plano que estaría a 90 grados del esfuerzo principal. Hacia abajo, yo tendría el cortante máximo positivo, mientras que si me ubico en este punto, pero hacia arriba, tendría el cortante máximo, pero negativo. Observen que aquí están los dos, positivos y el negativo. Profesor, solo se ve la primera diapositiva de la presentación. Ah, perdón, dame un segundo. Ahí, regreso. Vuelvo a explicar. El esfuerzo normal máximo está en este plano. Este es el principal 1 y este es el principal 2. Recordemos que entre el principal y el plano de cortante máximo hay 90 grados. Perdón, hay 45 grados en la vida práctica. Quiere decir que en el círculo de Moore eso se refleja como 90 grados. Entonces, si a este plano de aquí lo giro 90 grados, puedo llegar o a este plano de arriba o a este plano de abajo, dependiendo hacia dónde gire. Si lo que cojo es este plano de abajo, fíjense que este valor, si yo me lo traigo acá, me estaría dando el cortante máximo, que no es más que el radio del círculo de Moore. Ese sería el cortante máximo del lado positivo, o sea, este positivo que va con el radio este. Si yo me voy hacia arriba, entonces encuentro que este es el valor de cortante, que también es el radio, pero del lado negativo, o sea, este negativo que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que siempre, como regla, los planos en el círculo de Moore que van hacia arriba y hacia abajo, que atraviesan por el centro del círculo de Moore, son los planos de cortante máximo. Entonces, en resumidas cuentas, los planos horizontales de un círculo de Moore son los planos principales, ¿verdad? Y los planos verticales que pasan por el centro del círculo de Moore son los planos de cortante máximo, ¿lo ven? Y entre este plano vertical y este plano horizontal, en el círculo de Moore hay 90 grados. En la práctica habrá 45. Esa es la demostración de que entre planos, entre teta P y teta S siempre habrá 45 grados. Hasta aquí algunas preguntas, por favor. ¿O todo está clarísimo? Profe, Sí, adelante. sí, siempre, o sea, siempre el círculo corta a ambas coordenadas en el plano. O sea, siempre va a suceder eso. Porque podría, por ejemplo, ser más corta la línea morada y cómo haríamos para que No, corte. no, la línea morada y la línea verde, no importa qué inclinación tengan, siempre van a tener la misma longitud. ¿Por qué? Porque yo al unir dos puntos, estos dos puntos,
siempre corto por la mitad de ellos. Entonces, esta línea y esta línea siempre serán el radio del círculo de Moore. Puede que en otro problema estén por acá inclinadas, pero siempre serán de la misma distancia, de la misma longitud. Listo. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces ahora voy a hacer nuevamente la explicación para los planos principales, ¿verdad? O sea, este mismo diagrama, voy a pasar la diapositiva, ¿verdad? Y recordemos otra vez la ecuación de los planos principales y la ecuación de la tangente de 2θp, que es esta que está aquí, simplemente para que lo reflejemos nuevamente en el dibujo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién es el esfuerzo principal 1? El que resulta de sumar la semisuma más la raíz, que ya lo habíamos dicho que es el punto más alejado a la derecha. Este es el esfuerzo principal 1. Listo. Esfuerzo principal 2, a la izquierda. ¿Cómo represento el plano de principal 1? Lo represento como una línea radial, como esta línea que va saliendo del centro y llega al punto rojo. Entonces voy a dibujarlo como una línea roja. ¿Lo ven ahí? Entonces, para mí, la línea radial roja representa al plano principal 1, mientras que la línea verde representa al plano cartesiano X, ¿verdad? Bien, si ahora quiero representar el plano principal 2, entonces lo represento en el círculo de Moore como una línea radial que llega a ese punto. En este caso dibujé con una línea azul. Listo. Entonces ya tengo representado en el diagrama, en el círculo de Moore, los dos planos principales. Observen que siempre los planos principales serán las dos líneas radiales horizontales, mientras que el de cortante máximo serían las dos líneas radiales verticales. Bien, entonces ahora quisiera que representemos dónde queda este ángulo 2θp. Entonces, θp, recordemos que siempre va a ser el ángulo que yo debo girar entre mi plano cartesiano y el plano principal 1. Por ejemplo, sería este. Entonces lo voy a marcar ahora. ¿Lo ven ahí? Ese sería el 2θp. Si yo lo hubiese hecho del otro lado, con el morado hacia el azul, pues este ángulo que está aquí es exactamente el mismo 2θp. O sea, también lo podría hacer de esta manera, ¿verdad? Bien, observen aquí la tangente de 2θp. Mírenlo aquí. Si es la tangente de este ángulo sería cateto opuesto, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, tau xy, mírenlo aquí, tau xy dividido entre la semirresta, mírenlo aquí, ¿verdad? Entonces aquí gráficamente se está demostrando que esta ecuación es válida, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Seguimos. Bueno, entonces, observen que en este caso que yo estoy dibujando, el θp está en el sentido antihorario, ¿verdad? ¿Ahí me están escuchando bien? Bien, bueno, continuamos. Entonces, aquí lo estoy dibujando en sentido antihorario, pero recuerden que el ángulo que está en el círculo de Moore es el doble del ángulo de la realidad. Entonces, yo este elemento que está aquí, lo voy a girar, pero ya no 2θp, lo voy a girar solamente θp, en una dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, voy a coger este elemento que está aquí y lo voy a girar en esta dirección, pero solamente θp, ¿correcto? No 2θp, para dibujar cómo quedaría el elemento que contiene a estos dos planos que están. Fíjense que siempre, así como en este elemento estaba el plano verde y el morado, que son dos líneas radiales, entonces ahora el plano rojo y el plano azul van a representar el nuevo estado de esfuerzo, pero cuando yo gire θp. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a girar θp y obtengo el nuevo estado de esfuerzos. Ya lo que tengo ahora son los planos rojos y el plano azul. ¿Dónde estaría el plano rojo en este dibujo? Entonces recuerden, el plano rojo es el resultado de haber cogido el plano verde
y girarlo teta P. ¿Dónde estaba el plano verde? Era el plano vertical. Ese plano vertical, al girarlo en sentido antihorario, me da este plano que está aquí. Entonces, yo tenía plano vertical, lo giré y llego a este plano que está acá. Entonces, ese es el plano que yo represento como el plano rojo, el plano principal 1. Y el otro plano, que está a 180 en el círculo de Moore, estará a 90 en el estado de esfuerzo. O sea que el plano de abajo viene siendo el plano azul. Entonces aquí tengo plano principal 2, plano principal 1. Y recordemos que no existe cortante. Fíjense que las componentes del punto azul y del punto rojo no tienen cortante. Bien, entonces esa sería la manera de sacar información del círculo de Moore respecto a los planos principales y a su magnitud. ¿Todo claro? Voy para lo de cortante máximo. Bien, sigo. Entonces, nuevamente tengo el mismo dibujito que habíamos hecho, pero ahora quiero identificar los planos de cortante máximo. Una vez más, recuerden que el plano verde y el morado son el vertical y el horizontal. Bien, en este entonces voy a siempre a tomar de referencia este plano vertical, que es el verde, y voy a girarlo para encontrar el esfuerzo cortante máximo, es decir, lo voy a girar teta S. ¿Verdad? Recordemos que el cortante máximo no es más que el radio del círculo de Moore. Bien, entonces en este caso estoy representando cuál sería el plano más cercano al plano verde que contiene al cortante máximo. Sería la línea radial vertical que estamos mostrando. La magnitud de esa distancia es el cortante máximo. En este caso estoy dibujando el cortante máximo positivo. Observen que positivo es hacia abajo, ¿verdad? Si lo que quiero es dibujar el negativo, entonces lo que hago es que lo dibujo hacia arriba. Entonces, esta línea amarilla punteada representa al cortante máximo, pero negativo. ¿Sí? Listo. Entonces, en este diagrama voy a representar quién es 2 teta S. Ahí lo ven. Entonces, 2 teta S es el resultado de haber girado el plano verde hacia la línea vertical, la línea radial vertical más cercana. Entonces, quiere decir que este plano verde que está acá, lo voy a girar en sentido horario, una cantidad teta S. A ver, bueno, la convención siempre será el cortante positivo hacia abajo y el cortante negativo hacia arriba. Esa es la convención que usa todo el mundo, ¿verdad? Y no podemos cambiarla. Pero por si algún día se nos ocurre cambiarla, lo que va a producir eso es que en el estado de esfuerzo estos cortantes me cambian de dirección, se vuelven al revés, ¿sí? Pero les sugiero que esta convención de negativo arriba y positivo abajo la mantengan siempre, porque todos los problemas y las preguntas que van a encontrar están basadas en esa convención. Es muy fácil hacer un diagrama de un círculo de Moore invertido, ¿verdad? Por ejemplo, que aparezca inclinado en este sentido. Y es probablemente porque cambiamos el signo de los cortantes. Bueno, entonces regreso. Aquí tengo el plano de cortante máximo. Giro 2 teta S y lo encuentro. Por lo tanto, este plano verde en la práctica lo voy a girar teta S. Aquí tengo ilustrado el plano en cartesianos y voy a girar en sentido horario una cantidad teta S. Cuando yo gire teta S, observen qué componentes de esfuerzo tengo en este punto donde estoy localizado ahora mismo. Esfuerzo normal, ¿cuánto hay aquí? Entonces, fíjense que el esfuerzo es el esfuerzo promedio, muy bien, y es sigma X más sigma Y entre 2. Entonces, siempre en los planos de cortante máximo, el esfuerzo normal siempre será el centro del círculo de Moore, ¿verdad? Bien, entonces representamos, este sería el nuevo elemento potencial cuyo esfuerzo normal es el esfuerzo promedio en las 4 caras y el cortante viene siendo el cortante máximo. Observen que entonces, si el plano vertical era verde y yo lo giro en sentido horario,
entonces quiere decir que el plano amarillo es el que estoy representando ahora. Este es el plano de cortante máximo. Una cosa muy importante, este plano de cortante máximo está del lado positivo. Por tanto, el dibujo que voy a representar aquí del esfuerzo cortante tiene que ser un cortante positivo. Fíjense que está dibujado inclinado hacia arriba, que me produciría un sentido antihorario. Por lo tanto, esta pareja son positivos, esta pareja son negativos. Entonces, el negativo es el que va acá arriba, la línea punteada amarilla. Entonces, este plano que estoy reflejando aquí vendría siendo el plano que contiene el cortante negativo, o sea, el que estoy representando ahora aquí. ¿Listo? Bien, de esa manera, entonces ya yo tengo el esfuerzo cortante máximo positivo y el cortante máximo negativo. El esfuerzo promedio siempre será igual. Ahora les hago una pregunta. Observen bien el diagrama y les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguna circunstancia o algún elemento diferencial o algún estado de esfuerzo en el que yo encuentre el plano de cortante máximo y en esos planos el esfuerzo promedio sea cero? Es decir, que solo exista cortante en un elemento diferencial. Bueno, Juan José dice que no es posible desaparecer el esfuerzo normal de los cortantes máximos. ¿Alguien más? Samir, ¿por qué dices que sí? ¿En qué circunstancia el esfuerzo, este azul que está aquí, podría desaparecer y nada más quedar cortante máximo? Sí. Profesor, o sea, en la circunstancia en que cuando pongamos nuestros dos puntos y esos dos puntos crucen el eje X o intersecten el eje X en el origen de nuestro plano eh, de Tao y de sigma. O sea, que este punto del centro esté en el origen. Exacto. Correcto. ¿Y eso cuándo se daría? Cuando este señor que esté aquí abajo, la semisuma, sea cero. O sea, cuando sigma X y sigma Y tengan la misma magnitud, pero sentidos contrarios. Entonces, para este caso, si yo cambio la dirección de sigma Y la pongo en compresión y su magnitud fuese la misma que sigma X, eso me va a producir que el cortante máximo va a quedar alineado con el eje de los taos. O sea que aquí se va a desaparecer el esfuerzo promedio. Y ese estado de esfuerzo se llamaría cortante puro. Y ese es el estado de esfuerzo que normalmente se presenta en un ensayo de torsión pura. Después lo vuelvo a repasar. Pero por el momento, bueno, es importante que sepamos eso, pero saber que en algunos casos es posible que el esfuerzo promedio sea cero. Listo. Bueno, entonces a manera ya de resumen de todo lo que vimos hoy es lo siguiente. Aquí tenemos el círculo de Moore. Recordemos más o menos qué hice para encontrar todo esto. Primero dibujé la posición de los esfuerzos en el plano vertical, esfuerzos en el plano horizontal, tracé una línea. El corte de esa línea con el eje horizontal me dio el centro del círculo de Moore y el radio es cualquiera de estas dos líneas. Por lo tanto, tracé un círculo que pasara por los dos. Y ahora los esfuerzos principales son los planos radiales horizontales, mientras que los cortantes máximos son los planos radiales verticales. Entonces, a partir del plano de referencia verde, giré y encontré el plano principal, o sea que este es el ángulo 2 θ p, mientras que al girar hacia el otro sentido encontré a θs. La suma de 2 θ p más 2 θs en el círculo de Moore son 90. En la práctica quiere decir que θp más θs sería 45 grados. El estado de esfuerzo que representa a los planos principales, o sea, plano rojo y plano azul, es el que encontramos aquí. Nunca habrá cortante en esos planos. Mientras que en los planos de cortante máximo, encontramos que el estado de esfuerzo era este
y en este caso sí hay un esfuerzo normal que es el esfuerzo promedio. Pero ya les avisé que en algunos casos es posible que este señor no tenga magnitud. Bien, entonces esa sería la manera como podemos construir un círculo de Moore y de ahí para adelante ya yo podría no solamente encontrar los planos rojo y azul y amarillo, sino que ya yo podría encontrar cualquier otra combinación de planos a un ángulo arbitrario. De manera que simplemente me toca es girar estas líneas radiales, girarlo la cantidad que yo quiera. Entonces, esperemos que todo haya quedado claro y ahora entonces vamos a hacer un ejercicio, pero con valores, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a desarrollar vamos a hacer un círculo de Moore para este estado de esfuerzo que representamos ahí. Listo. ¿Están preparados? Empezamos. Entonces vamos a ir primero quiero construir el círculo de Moore y quiero identificar cuáles son los planos principales. Después voy a encontrar los planos de cortante máximo. Listo. Entonces vámonos. Aquí tenemos a la izquierda el mismo estado de esfuerzo. Recordemos los pasos que se siguen. Primero dibujo un sistema de coordenadas, sigma y tau, ¿verdad? Importante cuando ustedes lo vayan a hacer ahí, que observen, aquí tengo un esfuerzo normal de 9 y un esfuerzo normal de 5, pero este de 5 es de compresión y este de 9 es de tracción. Quiere decir que aquí ya debo sospechar que a partir del origen voy a tener círculo de Moore a la derecha y círculo de Moore a la izquierda, porque hay esfuerzos de compresión, ¿ya? Si este hubiese sido de tracción, entonces este eje de coordenadas, pues yo lo hubiera rodado hacia la izquierda, porque el espacio que tengo a la izquierda no me hubiese servido. Bien, entonces sobre esta línea se supone que aquí yo debo tener una hoja o un plano de referencia para saber digamos, las distancias que yo voy a marcar. Yo aquí más o menos las voy a hacer aproximadas. Entonces voy a representar cuáles son los esfuerzos que hay en este plano. Recuerden que este plano siempre, en la explicación anterior, lo representé como el plano verde. Entonces, en este plano verde voy a representar cuál es la pareja de esfuerzos. Hay un esfuerzo de 9, de normal, que es de tracción, o sea, lo voy a dibujar hacia la derecha. Y a partir de ahí voy a dibujar un cortante 6. ¿Este cortante es positivo o es negativo? Bueno, entonces si es negativo, lo vamos a dibujar hacia dónde. Muy bien, entonces ahí lo tienen representado, ¿verdad? Entonces ese punto verde representa una distancia de 9 y una distancia de 6 en el sentido negativo. Lo mismo ahora voy a hacer con el otro plano. El otro plano, que es el plano que siempre, bueno, llamamos morado, tendría que componente, tendría una componente 5 negativa y la misma 6 pero positiva en cortante. Entonces, nuevamente reflejo ahí lo que sería 5, en esta dirección es 5 y en esta dirección 6 positivo. Digamos que lo estoy haciendo al ojo, ¿verdad? Digamos que no tengo una escala, una cuadrícula, lo hubiese podido tener. ¿Qué hacemos ahora? Trazamos una línea que una los dos puntos. Y el corte de esa línea, el eje de los sigmas, es el centro del círculo de Moore, ¿verdad? Y cualquiera de las dos líneas radiales que me quedaron viene siendo el radio del círculo de Moore. Entonces, sin haber dibujado, bueno, ahora podríamos dibujar el círculo de Moore, encontrar cuál es el centro y cuál es el radio, pero ustedes podrían ya decirme cuánto es el centro y cuánto es el radio del círculo de Moore. Alguien que haga el cálculo y me diga cuánto es el centro, cuánto es el radio del círculo de Moore. Bien, el centro 2 y el radio ¿cuánto?
El radio 7, Juan José, ¿por qué te dio 7? Revisa. A Ferreira le dio 10.8. ¿Por qué? A mí me dio 9.22. Revisemos. Recuerden que el radio, voy a escribirlo por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo por aquí. A ver, voy a hacer el cálculo. A ver, permítame escribirlo por aquí. El radio es la raíz cuadrada de la semisuma. ¿Era la semisuma o la semirresta? O sea, esta distancia que está aquí. La semirresta. Entre 2 y todo al cuadrado. Y a eso le sumo el cuadrado del cortante, que sería esta distancia que está aquí. Este es el cortante. Bueno, si ustedes hacen la comprobación, les debe dar 9,22. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el centro y el radio del círculo de Moore. Entonces ya creo que podemos ubicar dónde están los ejes principales y saber su magnitud. Entonces, antes de eso voy a representar cuáles son los planos cartesianos. En este caso, el plano cartesiano verde es el plano vertical y el plano morado el plano horizontal. Aquí los he representado, plano verde, plano morado, y los he representado en el círculo de Moore, siempre de referencia. Ahí para adelante, estos son mis planos de referencia. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el esfuerzo principal 1? Siempre será el punto más a la derecha. Entonces me ubico aquí y dibujo el plano principal 1. Y entonces el plano que representa la ubicación del plano principal 1 sería la línea radial que une el centro con ese punto. Mientras que el plano principal 2 estaría a la izquierda. Entonces estaría aquí, plano principal 2, y su plano es la línea radial que une el centro con este punto principal. ¿Cuál es el valor del esfuerzo principal 1? La suma del centro más el radio. O sea, 2 más 9.22. Mientras que el esfuerzo principal 2 sería el centro menos el radio. Entonces sería 2 menos 9.22. Resultado, tenemos un esfuerzo principal 1 de 11,22, en este caso es KSI, y el esfuerzo principal 2 sería menos 7.22. Observen que este menos significa que el extremo izquierdo del círculo de Moore está a la izquierda del origen. No pierdan de vista que el origen es este que estoy señalando. Entonces, hay una fracción. Todo esto que está aquí a la izquierda me está diciendo que estas zonas están sometidas a compresión. De aquí hacia la derecha están sometidas a tracción. Listo. Bueno, de esa manera hemos encontrado los planos principales. Ahora yo quisiera representar el ángulo θP. Entonces, aquí lo voy a representar. Sería el ángulo que debo girar de mi plano vertical verde al plano principal rojo. Aquí le llamo 2θP. Y ustedes háganme el cálculo geométrico de cuánto sería 2θP con este triángulo que se refleja aquí. Por favor, me dicen cuánto da 2θP. Sería tangente a la menos 1 de este valor dividido entre este valor de acá. Este valor es el cortante de 6 y este valor es ¿cuánto? Muy bien, 7. Entonces, dígame 40,6. Muy bien. Entonces, 2θP nos da 40,6, quiere decir que θP es 20,3. O sea que yo lo que tengo que girar en la vida real, el plano verde lo voy a girar son 20,3. Y lo voy a girar en sentido horario, ¿verdad? Si lo voy a girar en sentido horario, recuerden que este valor, si lo voy a introducir en alguna ecuación, sería negativo, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo positivo porque estoy mostrando la orientación. Bueno, entonces
Si yo giro el plano verde, que es el plano vertical, 20,3, obtengo el plano rojo. Entonces aquí ya se los estoy mostrando. Aquí tendría el plano rojo y el plano azul. Sobre el plano rojo tengo el esfuerzo principal 1, que viene siendo lo que habíamos calculado, 11,22. Y sobre el plano azul tengo el esfuerzo principal 2, que es 7,22 en compresión. Entonces esta flecha verde es 7,22. Este sería entonces el estado de esfuerzos principales para el estado de esfuerzos que me dieron. ¿Preguntas o seguimos? Bueno, entonces me voy para los planos de cortante máximo. Entonces, tengo ya mi dibujo con mis planos de referencia. Ya calculé, voy a hacer eso de nuevo. Ahora simplemente voy a representar los cortantes máximos, ¿verdad? Entonces, ubico el punto. Recuerden que el cortante máximo siempre son las líneas radiales verticales. Siempre ubico de las dos líneas la más cercana a mi plano de referencia. Mi plano de referencia es el plano verde. Entonces, la más cercana viene siendo este punto. Entonces, ese es el punto que contiene el cortante máximo y represento el plano como una línea radial hacia arriba, ¿verdad? Listo. El otro punto que tiene cortante máximo sería el de abajo. Y entonces ahora lo represento como una línea punteada amarilla. Tengo dos planos de cortante máximo. El de arriba es un cortante negativo. El de abajo un cortante positivo. Listo. Entonces, ese cortante máximo, recordemos que su magnitud no es más que el radio del círculo de Moore. Y el radio ya lo habíamos calculado, que era 9,22. Por lo tanto, el cortante máximo vale 9,22. Bien, finalmente voy a representar dónde está 2θs. Aquí lo ven. Es el resultado de girar el plano verde al plano amarillo, ¿verdad? Nunca voy a tomar 2θs como el ángulo mayor, sino siempre el ángulo menor. Entonces, en este caso tendría 2θs y puedo estimar su valor. ¿Cómo calculo ese valor? Ustedes lo pueden calcular con este triángulo que tienen aquí, ¿verdad? Donde este cateto que está aquí es 7 y este cateto que está aquí vale 6. Entonces pueden estimar el valor de θs. A mí me dio 49,4. Bien, si ese es el valor de 2θs, entonces por lo tanto θs será de 24,7. Eso es lo que yo voy a girar el plano verde. Una vez más, recuerden que el plano verde es el plano vertical. Entonces el plano vertical lo voy a girar 24,7. En el sentido, ojo, antihorario. Entonces giré 24,7 en el sentido antihorario y ahora el plano que era vertical ahora quedó aquí como el plano amarillo. Y el plano que era horizontal quedó aquí como el plano amarillo punteado. Entonces representemos los esfuerzos en el plano amarillo. Fíjense aquí este punto. Este punto tiene esfuerzo normal, que es el centro del círculo de Moore. En este caso 2. Observen que todas las caras tienen un esfuerzo normal de 2. Y el cortante vale, lo habíamos calculado, vale 9,22. ¿Por qué lo estoy dibujando hacia abajo? Porque el cortante en ese plano tiene que ser un cortante negativo, está en el eje negativo de los taos. Entonces debe producir un sentido, un giro en sentido horario. Por eso lo coloco hacia abajo acá y hacia arriba de este lado. Entonces, estos dos cortantes serían negativos, mientras que estos dos serían positivos. Fíjense que el positivo me quedó del lado del plano punteado, o sea, este. Entonces, entre el plano amarillo y el plano amarillo punteado hay 90 grados en el estado de esfuerzo y hay 180 en el, en el círculo de Moore. De esa manera hemos representado entonces el estado de esfuerzo en los planos de corte máximo. Listo. Entonces, bueno, ya con eso, bueno, aquí creo que eh, se me está repitiendo esto, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho. No sé por qué esto se introdujo aquí. Bueno, es como a manera de resumen.
Esto ya lo habíamos hecho. Bueno, listo. Entonces, esto creo que ya lo había explicado, ¿verdad? Me confirman si ya los planos principales lo había explicado. Listo, ok. Entonces, bueno, para el problema ya hicimos la representación del plano de cortante máximo y los planos principales. Ahora tocaría que ustedes hagan un ejercicio, por eso les decía que por favor tuvieran a la mano un lápiz, un compás, y ustedes les voy a dar unos 10 minuticos para que intenten dibujar este círculo de Moore con el estado de esfuerzo que les estoy representando, ¿verdad? Entonces, por favor, háganlo y en unos 5 o 10 minutos lo repasamos a ver si lo hicieron bien, ¿verdad? Háganlo ahí a conciencia a ver si les da bien con la metodología que hemos explicado hasta el momento.